Muy buenas, bienvenidos de nuevo a No hay Derecho, el sitio donde hablamos de tortillas de patatas. No, bueno, de derecho. Yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. ¿Será un abogado novato con viejos trucos o uno viejo con trucos nuevos? Y como dije en un vídeo anterior, creo que fue justo el anterior, vamos a dar un pequeño salto de los artículos que estábamos viendo de los derechos fundamentales a la parte en que se regula el poder judicial, porque está de moda. No podemos negar que está de moda, ¿no? Y como se están diciendo muchas tonterías, muchas burradas, muchas medias verdades, la gente está muy perdida, se están dando más opiniones que información, y lamento decir que yo también doy más opiniones que información, aunque ahora intentaré dar alguna información que considero que debe de ser interesante para que ustedes, cuando discutan en uno o en otro sentido, lo tengan en cuenta. Vamos a hablar sobre el tema, cómo se elige al Consejo General del Poder Judicial, que es lo que coloquialmente en las televisiones y las tertulias se habla del gobierno de los jueces. Antes de nada, el gobierno de los jueces no significa que ese gobierno pueda decirle al juez cómo decidir, qué sentencia poner, qué criterios utilizar para decidir en un caso concreto. Un juez no está sujeto, como veremos, a que un jefe le diga cómo tiene que decidir y cómo tiene que hacer su trabajo. El gobierno de los jueces funciona para otras cosas. Pero no nos adelantemos. El primer problema es que estamos en una sociedad en que la gente se pelea porque unos miembros del Poder Legislativo con otros miembros del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sobre por qué no se eligen entre ellos y no llegan a un acuerdo en elegir al Poder Judicial, al gobierno del Poder Judicial. Y aquí nadie ve lo malo que subyace en esta polémica, ¿no lo vemos? Estamos en un Estado de Derecho en el que uno de sus principios fundamentales, no del nuestro, sino de cualquier tipo de Estado de Derecho, es la separación de poderes. Y aquí vemos a unos políticos poniéndose de acuerdo sobre cómo influir en el Poder Judicial. Lo vamos captando, ¿no? Y como parte de esta pelea de gallos consiste en decirse unos a otros que tienen que cumplir la Constitución, vamos a ver lo que dice la Constitución al respecto. Y así ustedes deciden si alguien está cumpliendo la Constitución, si nadie está cumpliendo la Constitución, o si todo esto es un cachondeo mediático para tomarle a usted el pelo. Cuando era pequeño, confiaba en que nada malo nos podía pasar porque usted estaba. Y ahora me doy cuenta de que la suerte del mundo depende de idiotas como yo. Y eso, señor, da un pánico tremendo. Vamos a ver lo que dice la Constitución en el artículo 117 y la voy a leer porque no me la sé de memoria. Y además no veo tres en un burro. Artículo 117.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. ¿Independientes de qué? Independientes básicamente de los otros poderes del Estado. Es decir, ni el legislativo ni el ejecutivo le pueden dar órdenes a un juez. Inamovibles, es decir, a un juez no se le puede destituir más que por las causas que ponga en la ley. A un juez nadie le puede decir, este hombre no me gusta como sentencia, este hombre no es de mi bando, este hombre está decidiendo cosas que no me conviene, quitémoslo de en medio. No. A un juez se puede jubilar, a un juez se puede dar de baja, a un juez se le puede sancionar con un procedimiento establecido previamente, pero ningún otro poder del Estado o fuera del Estado puede quitar a un juez de en medio. Responsables, porque un juez es responsable de las decisiones que toma, como cualquier otro ciudadano, excepto el rey. No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. El rey, lo que pasa es que se supone que él no toma sus decisiones relevantes jurídicamente, pero sí, corramos un tupido velo. El juez es responsable de las decisiones que toma. Cuando dice, es que el juez puede... No, el juez es responsable, con lo cual ya se cuidará mucho de que esas decisiones se tomen siguiendo el procedimiento establecido por la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque el último requisito es el fundamental, sometido únicamente al imperio de la ley. Es decir, que nadie más, ninguna otra consideración puede influir en el juez. Es que estoy sometido al bien universal, a esta ideología política, a esta religión. No, está usted sometido solamente a la ley. Pero, está sometido a la ley. Cuando dice, no, es que el juez no es democrático porque no lo ha elegido el pueblo, no representa las sensibilidades... que me gusta la palabra.
la cursilería en general. Está sometido no está sometido a las sensibilidades, no, las sensibilidades políticas, las corrientes políticas, lo que diga el pueblo, está bien representado en el legislativo, y ese legislativo es el que redacta las leyes. Bueno, estos son los estúpidos que hacen las leyes, el proceso democrático. Y el juez está sometido a el imperio de la ley, es decir, lo que diga la ley. Ah, pero tiene que obedecer lo que le diga el gobierno de los jueces. No. El gobierno de los jueces es un órgano administrativo que decide cosas como cómo se pagan los sueldos, cómo se cubren las bajas de los juzgados que queden vacantes, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la pelea que tienen ahora por controlar el Consejo General del Poder Judicial? Si ese gobierno, entre comillas, de los jueces no puede decidir lo que digan los jueces, ¿qué interés tiene un gobierno o un ejecutivo o un partido político por nombrar a los miembros de ese consejo, no? El quid de la cuestión está en que el presidente del Consejo General del Poder Judicial es el presidente del Tribunal Supremo. Y además, ese Consejo General del Poder Judicial es el que elige a los magistrados del Tribunal Supremo y a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, que quien sienta jurisprudencia, el Tribunal Supremo, el que tiene que decidir los pleitos importantes contra el gobierno, lo pone el Consejo General del Poder Judicial. Ah, ya empezamos a ver por dónde va la cosa, ¿no? Y cómo se elige según la Constitución, porque aquí el problema está en que unos cumplen, otros no cumplen, todos cumplen, ninguno cumple la Constitución. ¿Qué dice la Constitución sobre cómo se elige al Consejo General del Poder Judicial? Vamos a verlo. Lo voy a leer porque yo estas cosas de memoria al pie de la letra es complicado. Aquí con mi libro que tiene más años que Matusalén. Artículo 122.3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca una ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio de su profesión. ¿Por qué puso esto la Constitución? Pues la idea era que la mayor parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran jueces y magistrados, elegidos entre jueces y magistrados y por jueces y magistrados. Y que después hubiera 8 que pudieran ser jueces y magistrados o no, que pudieran ser abogados, fiscales, procuradores, profesores de universidad, especialistas en derecho. Y estos, evidentemente, pues serían elegidos por el Congreso y el Senado. Estamos hablando de 8 a 12, que no sería una mayoría de control de un órgano, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si os dais cuenta, esto que digo yo de esos 12 iniciales elegidos entre jueces y magistrados no pone específicamente que los tengan que elegir los jueces y magistrados. La Constitución, y como suele pasar muchas veces en las normas, guarda silencio. Nadie dice cómo se tienen que elegir. Entonces, en 1985, Felipe González estaba en aquel entonces en el poder, propuso al resto de grupos parlamentarios que esos otros jueces y magistrados fueran elegidos también por el Congreso y el Senado, con esa mayoría de 3/5. Y aquí es donde empezamos a hablar, como dije en el anterior vídeo, de empezar a abrir puertas y resquicios que resquebrajen un poquito las garantías de un Estado de Derecho. Abres un poquito esa puerta y unos años más tarde, 20 años más tarde, 30 años más tarde, estamos aquí y todo el mundo quiere abrir la puerta de par en par, ¿no? Pero bueno, después esos mismos políticos de aquella época se rasgan las vestiduras de lo que está pasando ahora cuando fueron ellos los que abrieron la puerta que pasase. Pero bueno, eso ya son otras consideraciones, ¿no? ¿Qué dijo aquí este muchacho en aquella época? Le dice a la oposición, vamos a ver, yo no voy a elegir a los jueces, lo vamos a elegir entre los dos, a los jueces y magistrados que van a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. No me voy a elegir en poder absoluto, lo vamos a elegir entre tú y yo. ¿Y qué dijo la oposición en aquel momento? Oh, genial, magnífico. Somos tú y yo, nos ponemos de acuerdo tú y yo. En lo elemental estamos de acuerdo tú y yo. No hay problema, lo elegimos. ¿Quién tiene que hacerlo? Nuestros grupos parlamentarios. Nuestro grupo parlamentario lo elegimos tú y yo, nos sentamos a una mesa tú y yo y nuestros diputados y senadores. ¿Para qué sirven? Para nada, para votar lo que yo quiera.
Ya podríamos hablar un poquito después de cómo el Tribunal Constitucional fue sensible a estas cosas y decidió que la disciplina de voto era constitucional, a pesar de que evidentemente no lo es. Pero bueno, ya, los pequeños resquicios que se van abriendo en el Estado de Derecho, ¿veis? Es una trampa. Pero claro, que eso se haga en la práctica, o sea, que en la práctica lo que hagan es que se reúnan en una mesa camilla o tomando gin tonic el jefe de un partido y el jefe de otro y elijan y se repartan los cargos del Consejo General del Poder Judicial entre amiguetes. Eso no es lo que dice la Constitución, ni tampoco lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que dice es que el Poder Legislativo, es decir, el Congreso y el Senado, eligen la mitad cada uno a unos miembros del Consejo y a otros miembros del Consejo por mayoría de 3/5. ¿Y qué pinta aquí el Gobierno? Nada. ¿Qué pinta aquí los partidos políticos? Nada, en ningún sitio dice que el gobierno tenga que participar para algo en esto. En ningún sitio, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se menciona a los partidos políticos para nada. ¿Por qué hay que llegar a un acuerdo para elegir a estos magistrados? Porque ellos lo quieren. Porque desde los 80 el trapicheo político consistió en sentarse entre los dos principales partidos políticos, llegar a un acuerdo entre ellos y plantearle a las Cortes Generales, Congreso y Senado, ya una lista cerrada que tenían que votar, sí o sí. Da igual que alguien no estuviera de acuerdo, tenían entre el gobierno y la oposición, entre el grupo parlamentario que sostenía el gobierno y el grupo parlamentario principal de la oposición, tenían esos 3/5. ¿Es eso lo que dice la Constitución o lo que dice la ley? No. Nos hemos acostumbrado a ser unos simples súbditos de una mafia que actúa como le sale de las narices y por eso estamos discutiendo quién de los dos bandos de la mafia tiene razón. Claro. ¿Quién tiene la culpa de esto? Los ciudadanos. La mafia, mientras le permitas hacer lo que quiera, va a hacerlo. El pueblo ha elegido este destino. Sí, y tal vez a algunos les sorprenda. Pero, por favor, no se engañe. No les hemos obligado a nada. Ellos nos votaron. Y ahora les cortarán el cuello a ellos. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer para renovar el órgano de gobierno de los jueces? Tienen que ponerse de acuerdo quién está incumpliendo la Constitución, quién es el responsable. Pues los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente, tienen que convocar una sesión en la que se establezcan cuáles son los candidatos que cumplen los requisitos, unos candidatos que previamente ha puesto a disposición de las Cortes Generales el Consejo General del Poder Judicial y que los puso hace años. Básicamente son una serie de candidatos que tienen una serie de avales. El presidente del Congreso y el presidente del Senado somete a votación a esos candidatos y los diputados y senadores votan a favor o en contra. ¿Para ello tienen que ponerse de acuerdo previamente los partidos políticos? ¿Para qué? ¿No tenemos diputados? ¿No tenemos senadores? ¿Quién está incumpliendo la Constitución? Pues los presidentes del Congreso y los presidentes del Senado. ¿Necesitan los senadores y diputados una instrucción de sus jefes de arriba para decir qué votar? Según la Constitución, no. Ya llegaremos a ese punto, pero según la Constitución no están sujetos a mandato imperativo, pueden votar lo que les salga de las narices. ¿Han convocado los presidentes del Congreso y del Senado un pleno para votar eso? No. ¿Quién está incumpliendo? ¿Un partido político? ¿Un presidente del gobierno? ¿Todos? Es muy fácil hacer solo lo que le mandan a uno, pero si se es un poder del Estado que toma responsabilidades. Desde el punto de vista de los ciudadanos es muy fácil entrar en las discusiones que te dan ya mascaditas en los medios de comunicación, pero si se es ciudadano de un Estado de Derecho libre no se puede uno rebajar a esas cosas. Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará. ¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Después llegamos a que no, es que estos están bloqueando, es que esto... Hombre, para llegar a un acuerdo, las dos partes tienen que poner de su parte y proponer candidatos que sean aceptables por la otra parte. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué candidatos? Si los candidatos ya están ahí, están en el Congreso y en el Senado. Hay que votarlos. Y si ninguno obtiene la mayoría necesaria, mala suerte, habrá que volver otra vez a que el Consejo General del Poder Judicial presente otros candidatos con los mismos avales o con los suficientes que marque la ley. Todo esto se podría haber evitado si a los jueces los eligen los jueces, porque al fin y al cabo solo sirven para cuestiones técnicas y organizativas y para el Tribunal Supremo.
Pero ¿es deseable que sean los políticos los que pongan a los miembros del Tribunal Supremo? ¿A ustedes no les da vergüenza que cuando hay una votación importante se sepa lo que va a decir el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo solo basándose en quién ha propuesto a los que van a votar? A mí me da bastante vergüenza. Esto es de República Bananera. Claro que después está, como esto es, la política en este país es igual que ser fan de un club de fútbol, pues que ganen los míos. Y estoy muy contento cuando ganan los míos, a pesar de ser una cacicada, y cuando ganan los otros por una cacicada, pues que es indignante. El ancho del embudo, que se llama. Después está la otra parte. No, es que queremos jueces electos, ¿vale? Sistema anglosajón. Jueces electos. Perfecto. Lo que pasa es que el sistema anglosajón tiene cosas que no a todo el mundo le gustan. A mí hay cosas que me gustan, cosas que no. Lo de los jueces electos no es que sea un disparate. Un momento, Jason. Yo estoy obligado con la ley. No lo dudo, Merle, pero no olvides, las elecciones no están lejos. Por otra parte, el hecho de que en un sistema con el español, los jueces se elijan de forma objetiva, o sea, cualquier persona de cualquier ideología puede ser juez. Solo hace falta aprender derecho, sacarse un título. El título no te garantiza saber derecho, evidentemente, ¿no? Y acceder a la plaza de una forma objetiva, de una forma que evite que te puedan elegir a dedo, en este caso unas oposiciones, hay que seguir estudiando. Así nos garantizamos que el juez, por lo menos, la ley se la sabe. Otra cosa ya, que le puede tocar a usted un juez de derecha o un juez de izquierda, que le puede tocar a usted un juez del Barça o un juez del Real Madrid, que le puede tocar a usted un juez que esté con una chota, puede ser, pero le va a tocar al azar, puede que sí, puede que no. De esta forma evitamos estar seguro de que el juez que le va a tocar es un juez elegido por el gobierno. En fin, pues el gobierno sea del color que sea, pero el gobierno. Y volvemos a decir lo mismo. El Estado de Derecho se instituyó desde el convencimiento de que a estas alturas de la película la mayor amenaza que se cierne sobre un ciudadano no es un invasor de las estepas montado a caballo disparando flechas e incendiando granjas, es el propio poder bajo el que vive. Y precisamente las garantías de ese Estado de Derecho, incluyendo la separación de poderes, se basan en impedir que ese poder se convierta en un poder tiránico y absoluto. Y si quien tiene que decidir la discrepancia que usted tiene con el poder o con su vecino, que puede ser amigo del poder o no, o entre distintas facciones en el poder, es partidario de una de las facciones, se acabó cualquier tipo de garantía. Por lo tanto, esa es la fundamentación de que el poder judicial, que el árbitro, sea imparcial, o todo lo imparcial posible que se puede dar en una sociedad en la que todo el mundo tenemos nuestras ideas. ¿Letrados les falta mucho? Y de momento lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por aguantarme, dejadme me gusta y dejadme comentarios si queréis, yo estoy a vuestra disposición para cualquier sugerencia o queja, lo que queráis. Esto ha sido No hay Derecho, yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincia, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.